Estamos en emergencia por sarampión. Es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte en niñas y niños no vacunados. Hoy los casos siguen en aumento y la mejor forma de prevenirlos es vacunándolos. Llévalos al establecimiento de salud más cercano, consulta la dosis que falta y completa sus vacunas. ¡Vacúnalos! ¡Protégelos ya! Gobierno del Perú. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Que No Se Te Olvide. Hoy hemos comenzado con esta importante campaña de vacunación contra el sarampión, una enfermedad que teníamos bastante controlada y bastante erradicada en el Perú. Desde hacía muchos años ha vuelto a aparecer y con mucha fuerza, y por tanto esta campaña es fundamental. No le haga caso a aquellos que dicen no te vacunes, haz caso al Ministerio de Salud. Vacuna a tus hijos, es muy importante que todos estemos vacunados contra el sarampión. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de este programa. Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad de memoriosos que estamos forjando, que estamos haciendo crecer cada día aquí en el programa. Es un gusto comenzar la semana junto a ustedes. Bueno, tenemos un programa intenso. Si han visto la promoción del programa, va a estar más adelante con nosotros el juez suspendido, increíble, el juez Richard Concepción Carguancho. Vamos a conversar con él largo y tendido, un juez que es apreciado, querido y reconocido por muchísima gente, y un juez que es mirado con recelo y con sospecha por muchos otros, sobre todo por los sectores más ligados al fujimorismo. Recuerden que fue el juez Richard Concepción Carguancho quien decidió la preventiva de 36 meses contra Keiko Fujimori, que no fue poca cosa. Luego en segunda instancia, ustedes recordarán, eso se redujo, pero fue la cautelar del juez Carguancho quien terminó con los huesos de Keiko Fujimori en la cárcel. Vamos a estar con él más adelante, pero antes hay un par de cosas que necesito conversar con ustedes. En principio, vamos a comenzar con este acuerdo, esta suerte de negociación que tenemos antes del programa. Y estuve pensando mucho en qué podríamos plantear el día de hoy para negociar con ustedes el recuerdo a cambio de like, o a cambio del compartir, o a cambio de un comentario. Y ¿saben qué se me ocurrió? El tema carcelario. Todos los problemas carcelarios que tuvimos desde los 80 y en los 90 en el país. Y ¿saben qué? No me pude poner muy de acuerdo conmigo mismo, o sea, tuve reunión de directorio conmigo mismo para encontrar ese recuerdo de un hecho carcelario que fuese lo suficientemente significativo como para situar el tema de la crisis carcelaria que vive el país y que no ha terminado. Este es un país en permanente crisis carcelaria. Así que lo que se me ocurrió fue hacer una suerte de potpurrí, una palabra un poco guachafa, ¿no? Una suerte de recopilación, eso es mejor, de recopilación de hechos que creo que ustedes van a recordar conmigo. Así que aquí va, este es el recuerdo, la memoria de hoy aquí en el programa. Adelante. Tú pones like, yo pongo el recuerdito. Tú pones like, yo pongo el recuerdito. Esto es antes de 1981. Así estaba el penal del Sexto. Foto del Chino Domínguez. Y arribamos al año 81 con el dramático caso del penal del Sexto, donde Pilatos y un grupo de delincuentes toman el penal del Sexto, tienen rehenes, pero la televisión, por 15 horas interrumpida, transmite el motín. Esto exacerba a los presos que por primera vez se ven en televisión y aprovechándose de esto arman un espectáculo morboso y horroroso que todos vimos por televisión. Quien éramos chicos en ese momento, recordamos a nuestros padres diciéndose, largo de aquí, no veas esto, esto es muy duro. Un segundo recuerdo, el develamiento del motín en el Frontón. La Internacional Socialista está en Lima, el gobierno de García ha invitado a líderes de todo el mundo y 3 penales de Lima tienen motines. Santa Bárbara, Lurigancho
y el Frontón. La Marina es responsable de develar el motín en la isla del Frontón. Se producen fortísimos enfrentamientos el 19 de junio. 3 marinos, si la memoria no me falla, mueren en el intento de develar el motín y mueren, por supuesto, también algunos alzados en armas, algunos terroristas que se habían alzado en armas en el motín, que tenían armas que le habían quitado a la Guardia Republicana y que se habían además ellos hecho con armas hechizas. Y Mantilla da la orden de tomar a la fuerza el penal. Había que develar el motín, se producen enfrentamientos y muere un número importante de presos en el enfrentamiento. Durísimo el enfrentamiento, el penal, el pabellón azul estaba tomado por Sendero Luminoso. Este es otro ejemplo de cómo estaban tomadas las cárceles por Sendero Luminoso. Esto ya es del año 91, gobierno de Alberto Fujimori. Los penales estaban controlados por Sendero Luminoso. Había pabellones donde la policía no podía entrar. Este es el penal de mujeres. Este es el penal de mujeres. Miren ustedes, las fanáticas de Sendero Luminoso daban loas y vivas a Gonzalo, a Abimael Guzmán, cantaban, arengaban y además entraban cámaras de agencias internacionales. Penal de Quencoro, año 83. Se produce una fuga masiva de presos, creo que fueron alrededor de 39, que fugan del penal de Quencoro a través de un muro que rompen, que explotan, que revientan, y desde afuera sus compañeros consiguen, sus camaradas, los otros terroristas, consiguen apoyarlos con armas largas. Miren ahí los balazos a la torre de vigilancia, ¿no? Una tras otra las crisis carcelarias. Año 93 ya había ocurrido el golpe de Estado, lo cual también desmitifica que el fujimorismo ordenó las cárceles. El problema carcelario siempre estuvo presente en nuestra historia y se mantuvo y se mantiene con el hacinamiento que tenemos hasta el día de hoy. Y este penal de Quencoro, en el Cusco, era de máxima seguridad. Había allí presos condenados a cadena perpetua y pudieron escapar fácilmente en aquel año 1993. Es el penal de Quencoro. Miren ustedes la precariedad de ese penal para tener arreos de altísima peligrosidad como los senderistas a cadena perpetua. Seguimos, también 93, Castro. Los presos de Sendero Luminoso eran dueños de pabellones. La Guardia Republicana no podía entrar en los 80 algunos pabellones, eran dueños de los pabellones, era el descontrol absoluto lo que pasaba en los penales. El INPE entraba y negociaba con el jefe del pabellón, que era un senderista. A lo mucho había conteo de quiénes estaban dentro y quiénes no, y hacían estas parafernalias para las agencias de medios internacionales que finalmente mostraban al mundo lo que ocurría en los penales. ¿Esto cambió con el tiempo? Tendería a pensar que mejoró, pero el hacinamiento y las situaciones en cárcel en nuestro país no han mejorado. Y entonces he querido compartir con ustedes hoy, para comenzar el programa, este recuerdo de cómo la situación de la cárcel peruana es siempre una situación explosiva y de descontrol. El INPE hace esfuerzos máximos. Hay intentos por todos lados desde el Ministerio de Justicia por mejorar la situación en cárcel, pero son presupuestos pequeños y son cárceles muy antiguas también. Y entonces a cada rato tenemos informaciones de motines, situaciones no de esa magnitud. Hace buen tiempo que no tenemos, afortunadamente, y toco madera, aunque esto es un poquito más melamine, tocamos madera de que no hemos vivido situaciones como esas recientemente. Pero nada nos dice que cárceles con 400% de hacinamiento no nos muestren en el futuro situaciones horrorosas como esas. En el pabellón azul, donde entraron los marinos y tuvieron que develar ese motín, cuando la FOES tuvo que entrar el 19 de junio del año 86, no había ni siquiera planos del pabellón azul. No había planos. La Guardia Republicana no sabía
¿Dónde estaba qué? ¿Dónde había un baño? ¿Dónde había una entrada? No había nada para poder tener una planificación mejor y poder entrar al pabellón azul a develar un motín. Ese era el nivel de desastre en las cárceles peruanas. Bueno, hasta aquí el recuerdo de hoy. Ojalá que les haya, no sé si gustado, si es la palabra, porque fueron años muy duros, pero sí que les haya movilizado, que les haya hecho recordar lo del Sexto. Yo lo recuerdo con profundo dolor, ver a Pilatos con un machete en la mano, ¿se acuerdan ustedes? O con una pistola disparándole a rehenes. Aquello fue horroroso. Y años anteriores, lo recordarán ustedes que lo mencionamos en el programa, cuando la gringa Inga fue secuestrada también en un motín. En fin, los recuerdos están ahí. Coméntenme, escríbanos, a ver si se acuerdan ustedes de las cosas que hemos mencionado en este breve recuento. Bueno, dejamos ahí el recuerdito y quiero decirles que hay que reconocer el trabajo de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos que está trabajando el tema de Colcabamba. Los militares han asesinado, y ustedes lo saben, a 5 muchachos que venían de jugar un partido de fulbito en Colcabamba, Huancavelica. La República y el trabajo de Ángel Páez han mostrado el fin de semana en la edición impresa del diario La República las necropsias. Miren, son espantosas. El nivel de bala que recibió esa camioneta es inexplicable. Uno de los cuerpos de uno de estos muchachos tiene 51 balazos. 51 balazos. ¿Cómo se explica que además las armas utilizadas por los militares hayan sido los fusiles belgas, ¿no es cierto?, que tienen una potencia de fuego tal que todos los cuerpos de estos muchachos estaban deshechos por las balas que atravesaron las camionetas? Cuando no hubo respuesta de fuego de ninguno de ellos, cuando no había drogas dentro de esa camioneta. Hay una representación en la República, gráficas, unas infografías que ha presentado el diario, donde se ven las entradas de las balas. No había forma de sobrevivir a ese ataque. Y todos los militares, a pedido de la Fiscalía y a decisión del juez, se han ido a una preventiva de 8 meses, adentro, todos. Y debo decir que es lo correcto. Que es lo correcto. En un país donde los militares cuando disparan, todo el mundo se lava las manos, ¿eh? Y todos miran para otro lado. Pero aquí hay un juez y un fiscal que han actuado correcto y de acuerdo a ley. Y esto no tiene que ver con enemistades, ni con mirar mal a nadie, ni con ser de izquierdas o de derechas. Se trata de cumplir la ley. Por supuesto que ninguno de los 8 militares en la sala ha querido reconocer responsabilidades, han mantenido silencio, siguiendo su estrategia legal, en fin. Pero los 8 para adentro, los 8 militares que atacaron la camioneta. En una preventiva, ¿eh? Que una preventiva no es sentencia, ni es culpabilidad, ni es nada de eso. Pero como cautelar ha sido planteada en esos términos. ¿De acuerdo? Este programa no va a soltar el tema Colcabamba. Ya conversamos con los familiares y seguiremos hablando de ellos, porque no es posible que en nuestro país 5 muchachos que se van a jugar fulbito sean asesinados en una curva del camino porque 8 militares decidieron disparar. No es posible. ¿De acuerdo? Seguimos el caso y les aconsejo, les recomiendo que busquen la versión digital de La República, donde están las infografías, donde se ve dónde cayeron esas balas, y no hay derecho que hayan hecho eso con estos 5 muchachos que fueron asesinados, todos ellos muy jóvenes, todos ellos con enormes esperanzas de un futuro para ellos y para sus familias. ¿De acuerdo? Bueno, ¿les gusta el fútbol? El Líbero está planteando una polla buenísima. Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la Polla Líbero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Líbero. Muy bien, yo les había anunciado quién va a ser nuestro invitado el día de hoy. Y como lo prometido es deuda, se los presento en el dato que faltaba.
El fujimorismo lo tiene entre ceja y ceja. Dicen que es un juez cañero, un desgraciado. Al otro lado dicen, oiga, es un juez equilibrado y justo, que hace uso de las cautelares y que tiene claro que las preventivas son necesarias cuando hay que usarlas. Y él es un juez muy reputado y muy querido en muchas partes del país y se enfrentó al monstruo. ¿Recuerdan al monstruo? ¿A Álvarez? ¿A Lancashino? Ahí estuvo este juez, hoy suspendido por una junta un poquito alborotada. Concepción Carhuancho está con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, señor. Muchas gracias, señor Carlos Cornejo, y también a la República. Muchas gracias por la invitación y estamos prestos para responder cualquier pregunta. Empecemos por lo primero. Lo de la centralita del 2014 y 2015, ¿cómo llegó a sus manos? ¿En qué juzgado estaba usted en ese momento? Bien, yo estaba en aquellos tiempos en un juzgado de investigación preparatoria que a nivel del Distrito Judicial del Santa veía solo casos de corrupción de funcionarios. ¿Usted era juez en la... Distrito Judicial del Santa. del Santa? ¿Usted es Así es. lancashino? No. Yo postulé un concurso y gané la plaza para Chimbote, que es el Distrito Judicial del Santa. De acuerdo. ¿El caso llegó a sus manos en qué instancia? Bien, desde el inicio. Desde el inicio empezó cuando yo estaba a cargo de un juzgado de investigación preparatoria, ¿no? No hay que olvidar que en un determinado momento se crearon a nivel nacional los juzgados de investigación preparatoria Claro, para ver casos claro. de corrupción de funcionarios. Y yo era el juez que veía esos temas. Cuando el caso le llega, ¿usted inmediatamente sospecha que iba a ser tan grande como fue? ¿Los indicios apuntaban a ello, doctor? Bien, yo voy a tratar de ser simplemente Muy breve, claro. objetivo. Sí, por favor. Bien, simplemente yo en su momento cumplí mi trabajo y en su oportunidad me parece que ese caso ya ha pasado a juicio oral, me parece, y creo que ya hay una sentencia. ¿Le costó tomar decisión en ese caso o era muy claro el caso? Bien, simplemente yo tomé en su momento las decisiones cautelares, ¿no? Y estas decisiones, muchas de ellas, la mayoría de ellas, fueron confirmadas incluso por el Tribunal Superior. Por instancia superior. Así es. De acuerdo. Cuando un juez, una instancia superior lo respalda en su decisión, ¿lo alivia o cuando no le preocupa? Yo creo que cada operador de justicia debe resolver los casos conforme al requerimiento, escuchando también a la otra parte y sobre todo valorando los elementos de convicción o el caudal probatorio. Al final de ello, eso es lo que va a decidir la toma de una decisión en un sentido o en otro. De acuerdo. Pero ¿no le pasa, doctor Carhuancho, que cuando usted está en un caso y siente que un fiscal está flojito, que no tiene una acusación bien fundamentada, pero él siente que el caso debe ser mejor formulado, que está claro que esta persona tiene digamos, una responsabilidad? ¿No le duele cuando el fiscal no acusa bien, no toma bien el caso? Yo soy de las personas que, y siempre lo he dicho en eventos académicos, yo más que creer en la justicia retórica, creo en la justicia probatoria. Ok. Lo que al final del día va a inclinar una toma de decisión en uno u otro sentido va a ser el caudal de elementos de convicción. Punto. Exacto. ¿Y lo que está en el expediente es lo único que vale? Exactamente, es lo que vale. Hay un viejo adagio que decía, lo que no está en el expediente no es de este mundo. Simplemente lo que interesa es el caudal de elementos de convicción. Puede ser que una de las partes pueda responder o no, tener una excelente retórica o no, pero al final de cuentas los elementos de convicción van a inclinar la balanza, creo yo. Cuando le llega un caso mediático, un juez se agarra la cabeza y dice, no, ¿por qué me llegó este caso? ¿O le gusta el caso mediático? No, yo solamente asumo la responsabilidad que me ha conferido la Constitución y la ley y simplemente cumplo con mi trabajo, nada más. Obviamente. Eso es respuesta muy formal. Pero, Sí. pero interiormente, ¿cómo se siente uno? Creo que yo creo que en todo operador de justicia hay un alto deber de responsabilidad, Ok. ¿no? Obviamente que hay casos que pesan más que otros. Claro, que no te dejan obviamente, dormir más que otros, ¿no? Obviamente. Y uno, la mejor manera de responder es estar a la altura de las circunstancias, escuchar a las partes y tomar las decisiones que correspondan, ¿no? Así gusten o no gusten. Y además,
Existe la pluralidad de instancias también. Por supuesto, ¿qué es lo que garantiza Exactamente, el justamente debido proceso. el debido proceso? ¿Cuándo deja el Santa? ¿A dónde se va después? El 2014, en octubre, vengo acá a la Corte Superior Nacional, ex Sala Penal Nacional, y comienzo a ver temas de criminalidad organizada. Ok. Desde esa época hasta la fecha en que, bueno, la Junta Nacional de Justicia me ha suspendido en el cargo mediante una cautelar Sí. por 6 meses. Ahora vamos a conversar de eso, doctor. Pero cuénteme, usted, cuando trabaja en criminalidad organizada, y digo usted como otros jueces, ¿se mueve en taxi, se mueve en metropolitano, va resguardado? ¿Quién los protege? Porque ustedes meten presos a gente que probablemente quiere vengarse de ustedes. Bien, en ese tema yo siempre me he movilizado en mi vehículo particular, ¿no? ¿No le da miedo? ¿Ya? Y he tenido protección policial, ¿no? Hasta inicio de este año, que ya que me han retirado la protección policial, a pesar de que yo he pedido la ampliación de la protección policial. ¿Por qué se le han quitado? Supuestamente no hay las condiciones de riesgo, ¿no? Sin embargo, yo luego he peticionado una ampliación porque sí sustenté que aún permanecían esas situaciones de riesgo y todavía no me han respondido formalmente. Bueno, ahora ya estoy suspendido, ¿no? Pero en lo íntimo, ¿eso lo asusta, le preocupa, le da miedo, se siente inseguro? Claro que sí, claro que sí. De todas maneras, yo he tenido protección policial desde Chimbote, desde el año aproximadamente 2012 o 2013 en adelante, por el tema de mi función, porque veía casos de Por criminalidad supuesto. organizada. Exactamente. Y luego cuando vengo acá a Lima a desempeñarme como juez de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional, también he tenido la protección policial. Incluso antes tenía hasta 2 miembros de seguridad del Estado quienes me custodiaban, pero ahora se me ha retirado la protección policial. ¿Ha pedido usted explicaciones a He quienes...? pedido digamos, que se amplíe, ¿no? Mi pedido de seguridad y bueno, hasta ahora no me han dado respuesta. De acuerdo. 2017 pide usted una prisión preventiva contra el expresidente Toledo por el caso Odebrecht, ¿no es cierto, juez Carguancho? ¿Por qué en el Perú la preventiva, que es la gran discusión, se convierte en algo tan natural y tan normal cuando debía ser la excepción de la regla, doctor? Bien. Para empezar, he venido a tu programa y he pedido los permisos correspondientes Yo lo sé, doctor, y le agradezco muchísimo la deferencia. para la gestión, porque en una oportunidad pasada, cuando tuve que responder por unas imputaciones falsas sobre devolución de oro, me han terminado incluso sancionando, incluso han pedido mi suspensión y solamente se me ha aplicado una multa, la cual estoy recurriendo también a nivel de la Autoridad Nacional de Control. Por eso que ahora he gestionado todos los permisos para no tener ningún inconveniente. Bien, sobre los casos en general quería un poco evitar emitir comentario alguno, pero lo que sí puedo decir es que dentro del proceso penal, ¿no?, se respeta la presunción de inocencia, eso es claro, pero también existe la posibilidad excepcional de imponer medidas cautelares durante el proceso, ¿no? Usted hace un momento acaba de dar cuenta de un caso, no voy a tocar el caso, no voy a tocar el caso, pero que tampoco, se ha decidido una cautelar, en la cual se ha dictado una cautelar. Obviamente que una medida cautelar tan gravosa como la prisión preventiva se dicta en la medida que se cumplan sus requisitos, ¿no? Y básicamente, para ponerlo en sencillo, son tres requisitos claves que se exige. Caudal de elementos de convicción, es decir, que exista cierta prueba de que el delito tiene bases probatorias. Lo segundo es que exista el peligro de fuga o el peligro de obstaculización, ¿no?, establecido de manera concreta en cada caso concreto, peligro de fuga o peligro de obstaculización. Y lo tercero, que se evalúa también, es si debe aplicarse bajo un ribete excepcional. Claro. ¿Es necesario o no es necesario la prisión preventiva? Básicamente las prisiones preventivas al interior de un proceso penal se dictan de manera excepcional y sobre todo para cautelar el riesgo del proceso. Por supuesto. El éxito del proceso, para que los imputados no fuguen ni perturben la actividad probatoria. Básicamente
mientras dura el proceso, se entiende que se dicta la medida, para evitar precisamente eso. Porque si no se dictara, existe la alta probabilidad Claro, de la perturbación del proceso, de claro. que el investigado o bien fugue, Claro, por supuesto. o bien oscurezca o entorpezca o altere el caudal probatorio. De acuerdo. En eso estoy completamente de acuerdo, doctor, pero hay quienes dicen, si al final esa persona resulta inocente, se ha comido una cárcel que no le correspondía. Bien, en términos generales también hay que decir que por lo general las prisiones preventivas o los requerimientos se piden al inicio del proceso, ¿no? Y el proceso evoluciona en el tiempo. El proceso está sujeto a una investigación preparatoria por un amplio periodo de tiempo, en donde las partes van seguramente a realizar actividad probatoria y el fiscal tiene que realizar actos de investigación. Claro. Puede ser que la tesis fiscal inicial termine confirmándose o fortaleciéndose, Exactamente. porque ese es el devenir Así es. normal del proceso, o puede ser que simplemente el material probatorio Se caiga, ¿no? se caiga y nos Claro. diga no es él, o nunca existió delito, o simplemente ponga de manifiesto que pudo haber sido otra persona, qué sé yo. Es decir, pueden pasar muchas vicisitudes dentro del proceso penal, pero esa es la dinámica del proceso penal. Lo único que se evalúa, ¿no?, o debe evaluarse, es si es que se han cumplido o no los requisitos para dictar la prisión y si se podía escoger por una medida menos gravosa. Ajá. Pero además no hay que olvidar, todas las decisiones están sujetas a la pluralidad de instancia. Y esto puede ser revisado por una sala superior. Es verdad. Y si no está de acuerdo, puede recurrir en Revocarse la cautelar, casación, claro. incluso hasta la Corte Es Suprema. verdad. Es más, como muchas personas lo han hecho, incluso pueden recurrir hasta el Tribunal Es Constitucional, verdad. como ha ocurrido en muchas ocasiones, ¿no? Eso es cierto. Eso hay que dejarlo también bien en claro. Doctor Carguancho, esta es una opinión muy personal, pero la voy a poner sobre la mesa. Yo creo que Keiko Fujimori es y será siempre una persona muy vengativa. Y yo creo que viene con la espada desenvainada. Y usted fue un hombre que puso sus huesos en la cárcel. ¿Le preocupa que venga con ánimo de venganza? Yo quisiera, sobre todo, dar mi posición sobre la actual suspensión que me impuso la Junta Nacional de Justicia desde el punto de vista técnico-jurídico. Quiero evitar cualquier comentario. Prefiere no contestar mi pregunta. De Sí, acuerdo, sí. de acuerdo. Vamos entonces con lo de la Junta Nacional de Justicia, doctor Carguancho. A mí me encanta Triciclo Perú. Y creo que un juez tiene derecho a cantar o a hacer cualquier expresión artística. ¿Cree que esta Junta lo sanciona por órdenes de terceros o está actuando conforme a ley? Bien, yo voy a centrarme nuevamente en el tema técnico-jurídico. Hay un proceso disciplinario que me ha aperturado la Junta Nacional de Justicia y en este proceso que dio lugar a que se me imponga una medida cautelar de suspensión por 6 ¿Que meses. comenzó cuándo? Para ponernos en... El año pasado. El año pasado. El año pasado, sí. Pero pasaron este año ya a la disciplinaria. Ok. Y en la etapa del disciplinario prácticamente se propuso mi suspensión por 6 meses y prácticamente ya decidió por 3 votos contra 3 también la propia Junta Nacional de Justicia. ¿Cuáles son los cargos? Son 3 los cargos Vamos con que ellos. se me han atribuido. Para ponerlo en sencillo, yo sé que el tiempo es rápido en vuestro programa. Lo primero es por un supuesto adelanto de opinión en una clase que dicté respecto a que se había Sí. ponchado una imagen con los investigados. Y también por haberle pedido al propio encargado de esta entidad académica, Audiápolis, que retire esa diapositiva, ¿no? Ese es el primer cargo. El segundo cargo, por dictar clases académicas en entidades privadas no universitarias. La Junta sostiene, al menos los votos en mayoría, que la excepcionalidad para dictar clases únicamente aplicaría en universidades, mas no aplicaría en todo lo que no son universidades. ¿En qué Entiendo, entidad dictó usted?
en una entidad privada no universitaria, Uriápolis, que es En Uriápolis. precisamente la misma también Ok, donde se ok, de hizo acuerdo, la el misma ponchado institución. de la imagen, Ok. ¿no? ¿Y tercero? Y el tercero, por cantar Triciclo Perú, un evento académico organizado, evento académico cultural organizado por un portal, LP Pasión por el Derecho. Que es ese ¿no? justamente que estamos Sí, viendo en y pantalla. fue incluso un día sábado, ¿no? Y el cargo es por supuestamente que al presentar mi cantar Triciclo Perú habría afectado la imagen del Poder Judicial, ¿no? Bien, respecto al primer cargo, y esto sí voy a ser muy, muy enfático, voy a ser muy enfático sobre esto, ¿no? Quiero yo, pero previamente quiero dejar en claro que he solicitado los permisos. Cuando se me notifica a mí la decisión de la Junta Nacional de Justicia en la cual se me suspende por 3 votos contra 3, yo de inmediato puse en conocimiento de la presidencia de la Corte para ya no desempeñar ni una función. Es decir, la acaté Ok. de inmediato, ¿no? A pesar de que la considero injusta y desproporcionada. Vamos al primer cargo. Por el cargo del adelanto de opinión y pedir que se borre La diapositiva. la diapositiva. Quiero dejar en claro que esa imagen periodística no la construí yo, sino fue una imagen que fue hecha por el diario La República, precisamente, y yo la coloqué en una diapositiva. Como vi que el tema había generado, en una clase, había generado toda esta problemática, yo mismo le pedí para corregir, no para borrar evidencias, yo mismo reconocí y le pedí a la entidad Uriápolis que suprima esa imagen. Ok. Y eso fue todo. O sea, no es Pero- una imagen que usted creó a propósito para su exposición, sino que tomó una foto que ya existía y que era Del diario La pública. República. Era pública, Ok. exactamente. Ok. ¿No? ¿Qué pasó? Sobre esto han habido hasta 3 procesos que me abrió la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial. Ok. Y en esos 3 procesos, la Autoridad Nacional de Control archivó este primer cargo. Correcto. Lo Por archivó. lo tanto, ¿por qué la Junta toma Ya. este caso si ya la... ¿Y qué cosa es lo que dijo? Sí. Básicamente la Autoridad Nacional de Control en 3 expedientes, la 3222, ya me lo aprendió hasta de memoria, ¿ya? El expediente 3068 y el expediente 3000. En estos 3 expedientes, la propia Autoridad Nacional de Control archivó el caso. ¿Y qué dijo? Como en la recusación se denegó, porque ellos me recusaron en el proceso penal para apartarme por haber adelantado opinión. ¿Y qué se dijo en esa recusación? Resuelta no por mí, sino por la Sala Superior. Dijo que no adelanté opinión alguna, porque no emití ninguna palabra, frase ni comentario. Y que la sola puesta de esa imagen no constituía un adelanto de opinión. Es más, dijo el auto de vista de la propia Sala Superior que desestima, digamos, la recusación. Dijo que era un acto legal. Y dijo más, que está dentro de los contornos de la libertad de expresión. Doctor, si la Autoridad Nacional de Control en 3 ocasiones señaló que no había nada irregular, ¿por qué la Junta entonces abre este proceso? En este caso en particular. Particularmente mi persona se lo comunicó a la Junta Nacional de Justicia e incluso deducí una excepción de Nevis in idem diciéndoles o manifestándoles que sobre ese asunto la Autoridad Nacional de Control ya lo había archivado y que incluso ni siquiera meritaba el inicio de un proceso disciplinario en mi contra. ¿Y qué contestaron? Simplemente no lo tuvieron en cuenta, por eso yo creo que esta decisión de esta medida cautelar atenta contra el debido proceso y concretamente con el principio de Nevis in idem. ¿Qué cosa es eso? Nadie puede ser perseguido ni sancionado por hechos que han sido materia de una decisión anterior. Listo. A caso 1. Caso 2. Sobre el segundo caso, simple, es por haber dictado clases en una entidad universitaria. O no universitaria. O no universitarias, ¿no? Porque esto fue la entidad Uriápolis en conjunción con un colegio de abogados, Ok. ¿no? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que la ley de carrera, si bien la Constitución habla de la única excepción en universidades, la ley de carrera judicial Sí, que solo un juez puede habla trabajar. en universidades, Así pero es. también abre el abanico para poder dictar en conferencias y seminarios. Entonces yo hice uso de ello para poder dictar esa clase. Sin embargo, han considerado de que estoy fuera de la prohibición y por eso me suspenden. Pero hay 2 cosas adicionales que debo remarcar. Hay muchos jueces y fiscales de diversos niveles
que también dictan clases en entidades no universitarias, ¿En dónde, por ejemplo? en varias entidades, ¿Institutos? institutos privados. Sin embargo, a quien se persigue, o a quien, digamos, a quien se ha iniciado proceso y se ha impuesto una medida cautelar, es solamente a mí. Entonces, yo ya incluso he hecho todos los descargos. Me parece que la medida cautelar, a pesar de que yo lo estoy acatando, porque soy el primero en acatarla, por más que nos parezca injusta, yo mismo considero que está afectando los límites de la proporcionalidad. ¿Quedaría otra opción que no acatar? No, no existe. No existe. No existe, porque nosotros como Porque usted operadores de destaca que está justicia... acatando, pero quería la opción de no acatar. No. Tenemos como operadores de justicia, como investigados, que dar el ejemplo. Tenemos que acatar las decisiones así No nos gusta. no nos guste, Ok. porque esas son las reglas de juego de un Estado de Derecho. Triciclo Perú, la tercera. La tercera, ese fue también otro de los motivos por el cual se me inicia el proceso disciplinario, ¿no? Y ojo, se dijo que yo estaba afectando la imagen, La imagen, la eso, imagen del eso, Poder eso, Judicial. sí. Pues bien, yo he dicho que yo asistí fuera de mi horario de trabajo, un día sábado, de manera libre y voluntaria, no cobré ni un sol por participar en ese evento cultural, pero bueno, se me ha sancionado. Entonces yo considero que también este cargo es desproporcionado. ¿Y qué cosa he decidido? Como estoy acatando, como el motivo es que yo no reitere estos comportamientos, yo, de motu propio, no solamente desde ahora, sino ya lo he venido haciendo hace tiempo, yo he decidido no volver a dictar en entidades privadas no universitarias, ni tampoco cantar en un evento privado, porque es la razón de ser de esta medida cautelar que se me impuso. Pero usted no puede limitar propios derechos de libertad de expresión, digamos. Claro, pero justamente por eso considero que esta decisión afecta el debido proceso, nebis in idem es desproporcionada, y por eso con mi abogado también voy a hacer defensa. Pero de no mis le baje la derechos. cabeza a una Junta Nacional de Justicia que le está planteando cosas absurdas, pues, doctor Carguancho. Pues bien, yo creo que primero debemos acatarla, creo que todos vivimos en un Estado de Derecho, esas son las reglas de juego, ¿Y si es pero eso injusta sí, la decisión? y yo lo que sí voy a hacer es utilizar los mecanismos legales para hacer respetar mis derechos, porque yo estoy convencido de que estos cargos no ameritaban esta suspensión. Doctor Carguancho, el problema es el asunto político. Yo sé que usted no quiere entrar por ahí, pero tengo a Osvaldo Núñez, tengo a Carguancho, tengo una sala plena de la Suprema en manos de la Junta Nacional de Justicia que está sufriendo las embestidas de una Junta Nacional de Justicia porque no quiere aplicar las leyes como quiere Rospigliosi y compañía. Ese es el problema de fondo. Precisamente por eso, yo tengo 2 procesos adicionales también en la Junta Nacional de Justicia, por lo cual también he pedido permiso. El segundo proceso es por haberme demorado aproximadamente 20 días en elevar una apelación de una prisión preventiva del ciudadano Mateo Castañeda. Y por eso la Junta me ha abierto el proceso administrativo en base a un pedido que también le ha hecho el Tribunal Constitucional. Pero también debo manifestarlo. Sobre ese mismo asunto, el mismo abogado, o el abogado del ciudadano que he mencionado, me quejó ante la Autoridad Nacional de Control. Y la Autoridad Nacional de Control, evaluando la razonabilidad y evaluando el caso concreto, ¿qué cosa hizo? Archivó. Incluso lo apeló. ¿Y qué dijo la instancia superior de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial? Confirmó el archivo de esa queja. Es decir, por el mismo asunto, ¿no? Que ha sido materia de archivo definitivo en la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, es que la Junta Nacional de Justicia me está procesando por lo mismo. También por lo mismo. Ese es el Por segundo eso caso. es muy raro, pues, doctor Carguancho. Y el tercer Y caso. el tercero. Y el tercero es por haber aplicado control difuso. Ese es el problema. Respecto a una ley que prescribe los delitos de lesa humanidad. Básicamente, lo que yo he aplicado en su oportunidad, y ojo, lo dicté incluso, hice uso del control difuso, porque consideré que esa ley iba en contra de la Constitución y los tratados internacionales sobre delitos de lesa humanidad. Así es. ¿No? ¿Y qué ocurrió? Pues bien, el congresista Rospigliosi, presidente del Congreso, me ha interpuesto una queja directa ante la Junta Nacional de Justicia. Y la Junta Nacional de Justicia me ha abierto un proceso disciplinario. ¿Pero cuál es el cargo? Supuestamente porque
tratándose de la aplicación del control difuso, se decía que yo estaba en la obligación de elevarlo en consulta a la Corte Suprema. Y como no elevé en consulta a la Corte Suprema, esa decisión prácticamente estaba incurriendo en irregularidad funcional. Pero aquí, y en la mañana, tuve ocasión de escuchar a un jurista muy prestigioso en el medio, el doctor Quiroga. Me parece que no le han informado bien sobre los pormenores de ese asunto. ¿Y cuáles son los pormenores? El artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es claro. ¿Qué cosa es lo que dice? Solamente el juez, cuando aplica control difuso, puede elevarlo en consulta a la Suprema en caso no fuera impugnada. Contrario sensu o ad contrario. Si es que me impugnan esa decisión, ya no tengo la obligación de elevar a la Corte Suprema, sino el de elevarlo en apelación ante el Tribunal Superior. Y eso fue lo que pasó en ese caso. Claro. Y en ese caso, ¿qué pasó? Como me impugnó la parte, entonces yo elevé la apelación ante la Sala Superior. Y la Sala Superior tramitó la apelación, se abocó al caso y bueno, respeto el criterio de la Pero Sala Superior, entonces- anuló mi decisión. Pero entonces, incluso. ¿está usted de acuerdo conmigo que hay una embestida del Congreso de la República contra el Poder Judicial, contra los jueces que aplican el control difuso? Bien, yo voy a Honestamente, mantener, doctor Carguancho. voy a mantenerme dentro del cauce de Hágame lo una señal, técnico, hágame un gesto, aunque sea. jurídico. Lo único que tengo que decir es que por encima de las personas están las instituciones. Por encima de todo está el marco de tratados internacionales. Así es. Por encima de todo está la Constitución. Y nosotros, como operadores de justicia, nos debemos a ese marco jurídico internacional del cual formamos parte y al marco jurídico constitucional. Y nosotros no podemos desoír a esos mandatos. Y así es que yo creo que por encima están las instituciones que las personas. Y no debemos perder la esperanza. Tenemos que hacer uso de nuestros derechos porque yo, en mi caso concreto, considero que ha sido desproporcionada y no arreglada de derecho esta suspensión y estos dos procesos que se me ha aperturado. Ha sido usted muy claro, doctor Carguancho. Gracias por esa mirada importante desde el derecho que ha querido traer a usted a la mesa de conversación. Tengo mensajes. Quienes nos están viendo quieren conversar con usted también, doctor Carguancho. Vamos a ponerlo en pantalla. ¿Cuándo falleció, dice Eliana, cuando falleció el magistrado doctor César Vega Vega, cantamos Flor de Retama, su canción favorita? Él estuvo en esa gesta. Bueno, También lo van a sancionar por cantar Flor de Retama. Milagros Leiva va a decir que también es usted terrorista. yo solamente canté Triciclo Perú. Ok. Y Triciclo Perú creo que Ok. retrata al peruano de a pie. Se acordará usted, señor Carlos Cornejo, fue incluso parte de una telenovela, Los de arriba y los de abajo, claro, por que supuesto. retrataba ese Por Perú que supuesto, surgía. Ese ¿no? Perú que surgía, por supuesto. Sí, sí. Claro que sí, doctor. Ruth Rivas, el Perú decente, apoya al juez Carguancho, le dice Ruth. Muchas gracias. Y simplemente lo que tenemos que hacer es seguir trabajando. Y no existe esto de que yo voy a desacatar decisiones. Yo las considero injustas, pero hay que acatarlas. Son las reglas de juego y hay que siempre hablar con la institucionalidad y con las leyes, la Constitución y los tratados. Creo que esa es la manera. Y sobre todo, no perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. Nuestro país es un país rico en historia, en cultura, y yo siempre, cada vez que dictaba clases y cuando voy a ir a las universidades, un texto que siempre recomiendo para entendernos cada día mejor es el texto de Julio Kotler, Clases de Estado y Totalmente. Nación, para tener en Totalmente. claro qué es lo que nos está pasando. Y es un país rico en defensa de las libertades también. No pierdan eso de vista. Tenemos un comentario de Elena. Qué difícil es hoy ser un profesional honesto en el Estado peruano. Bien, como en todo, hay de todo, pero yo cuando entré a la judicatura siempre busqué hacer algo distinto y sobre todo la aplicación del principio de igualdad, no solamente en la construcción de las leyes, sino el principio de la igualdad en la aplicación de la ley también en general. Yo creo que
no tenemos ciudadanos de primera ni de segunda categoría. Creo que la ley se ha hecho para todos y hay que cumplirla. Seguimos viendo algunos mensajes. Para el pacto mafioso, dice Ruth, la honestidad es un delito, pero la inmoralidad es una virtud. Gracias, Ruth, por escribir y por estar siempre en el programa. Además, Will Salas dice, son pocos los que tienen la responsabilidad de juzgar de acuerdo a la ley, señor juez Carguancho. Y ser juez debe ser bien difícil, además, Willy, porque repartir justicia no es una chamba fácil, me parece a mí. No sé si estás de acuerdo conmigo. Silvia, bueno, se me fue. Consuelo, nuestra preocupación por nuestro juez Concepción Carguancho y nuestra solidaridad por lo que está pasando. Muchas gracias por esas palabras, porque esto no hace más que seguir en esta lucha de defensa de nuestros derechos y también es el mensaje para todos, ¿no? Todos, si sienten que sus derechos no son respetados, hay que defenderlas y hay que defenderlas hasta las últimas consecuencias, ¿no? De acuerdo. Dice también Figue, mi respeto para el juez Carguancho en un sistema judicial que requiere referentes de valentía y valores sólidos, confío en que prevalecerá la justicia. El país no olvida a quienes actúan con decencia, le dice. Yo creo que hay muchos operadores de justicia que han desempeñado y desempeñan su labor con apego a todo el ordenamiento internacional y nacional. Yo, por ejemplo, sí puedo hablar del caso del doctor Ordóñez, ¿no? Una persona, un destacado magistrado. Bueno, se fue hasta la Corte Interamericana, el juez Ordóñez, ¿eh? Sí. Y también el caso del doctor Chávez Tamariz, ¿no? El doctor Chávez Tamariz también ha tenido, aplicado incluso control difuso, ¿no? Respecto a la ley de prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y también a los delitos de amnistía, ¿no? Es decir, sí tenemos operadores de justicia que están cumpliendo simplemente con su trabajo, que favor no están haciendo a nadie, simplemente están cumpliendo con su trabajo. ¿Le sorprendió ver a José Domingo Pérez entrar en la política? Bien, yo quisiera no opinar sobre el tema político, nada más. Yo, eso sí, quiero dejarlo en claro, yo no he pensado en política. ¿No ha pensado en política? Yo lo único que quiero abocarme en este tiempo a la defensa de mis derechos y dedicarme al tema académico. De acuerdo. ¿No? DTRM, apoyamos la labor que realiza el doctor Carguancho, que ahora es víctima de esta campaña de desprestigio y difamación promovida por la corrupta señora K y la mafia fujimorista corrupta y criminal, dice DTRM. Ellos sí perciben, la gente percibe que esto de la Junta no es un asunto casual, sino que tiene motivaciones políticas, doctor Carguancho. La gente lo percibe así, fíjese. Sí, o sea, yo, por ejemplo, justamente por eso ahora gestiono todos los permisos en una vez anterior. No sé, usted recordará cuando hubo este tema de la evolución de las barras de oro, ¿no? Por ahí que pensaron que era yo. Y resulta que no había sido yo quien había devuelto las barras de oro. Lo único que hice fue decir, yo no fui, fueron otras personas. Y por eso incluso se me ha mandado a la Autoridad Nacional de Control simplemente por defender, ¿no?, mi honorabilidad y hacer mi autodefensa, ¿no? Yacupara, para cerrar, son tiempos difíciles, donde encontrar abogados con dignidad es como buscar una aguja en un pajar, dice Yacupara. Son tiempos difíciles. Hay que tener paciencia, mirar para adelante, como dice el juez Carguancho, creer, tener fe. ¿No es cierto? Yo creo que son tiempos difíciles y como en la novela, ¿no?, de Alejandro, de Dumas, del Conde de Montecristo, cuando había caído en muchas desgracias, Emos Dantes decía, qué tiempos extraños son estos, pero yo creo que no debemos perder la esperanza. Yo el último viernes he estado en la Universidad Privada del Norte, en las sedes de Breña y en las sedes de Comas, y en verdad, ver a esta nueva juventud universitaria que se está formando, en vez de atribularme o de, digamos, hacerme perder la esperanza, creo que he recargado mis energías para seguir adelante. Sí. Doctor Richard Concepción Carguancho, muchas gracias. Muchas gracias, don por Carlos. venir a conversar con nosotros. No, con gusto, con gusto. Muy bien, ha sido el juez Richard Concepción Carguancho que nos ha venido a contar sus impresiones, a hablar de derecho, como han escuchado ustedes, y a dar algunas
pequeñísimas pinceladas, pero pequeñísimas pinceladas de la cosa política muy a su estilo y muy desde el derecho. Gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos mañana para seguir conversando. Cuídense mucho. Cuando todo quiere distraer, el país no se explica en un minuto, ni en un grito, ni en una consigna más.